Muy buenas tardes, amadas hermanas en Cristo. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder servirle y ser de bendición para cada una de ustedes. Es el anhelo de nuestro corazón y hemos orado al Señor por ustedes para que este sea un tiempo muy especial. Reciba un cordial saludo de parte de las mujeres llamadas guerreras de oración de la Iglesia Bautista Emanuel, donde me congrego, y del equipo del Seminario Teológico Bautista de Panamá, en donde igual siempre estamos no solamente enseñando, sino también ministrando e intercediendo en favor del pueblo de Dios. En esta ocasión quiero compartirles acerca del tema seguras en la mano de Dios. Y permítame hacer una oración inicial para solicitar a nuestro Padre Dios que pueda hacer de mucha bendición la palabra que hemos de exponer. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel. Gracias porque nos tomas en cuenta para ser un canal de bendición para muchas personas a nuestro alrededor. Como dice el himno, usa mi vida. Señor, pues ese ha sido el anhelo de mi corazón, que siempre uses mi vida, pero que también cada mujer que ha de escuchar, Señor, este mensaje de tu corazón, también puedan ser mujeres dispuestas a que tú uses sus vidas. Gracias, Señor, entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amadas hermanas. Quiero compartirle este tema. Tiene como texto base el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 27 y 28. Es un pasaje bastante conocido en donde el Señor Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no vendrán a perecer jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Esa es una palabra que nos debe mover mucho y afianzar, hacernos sentirnos segura de en las manos de quién nosotros estamos. Vemos que la seguridad es un bien intangible y muy apreciable solamente cuando hay ausencia de él. Vemos que la seguridad es algo que a nivel de la sociedad se nos impone. Se imponen valores, se imponen principios, ¿verdad?, que hacen que la persona, que el ser humano se sienta seguro. Pero ¿qué ocurre? Que los valores que nos impone la sociedad no son los mismos valores del reino. Y eso es maravilloso. Porque, por ejemplo, la sociedad te impone de que tener una cuenta financiera te provee seguridad. Tener una profesión te provee seguridad. Y así, ¿verdad?, muchos otros valores. Tener una cuenta bancaria, poder tener bienes materiales, te proveen una seguridad. Sin embargo, en el reino de Dios es totalmente diferente. Entonces, vemos aquí que el ser humano, ¿verdad?, por naturaleza tiene la sensación de seguridad cuando se encuentra libre de daños, libre de ofensas, libre de injurias, ¿verdad?, en un lugar de riesgo. Entonces, esto nos lleva a nosotros a reflexionar un poco, ¿verdad?, que realmente en los tiempos que nosotros estamos viviendo, estamos sometidas a un bombardeo, yo le llamo, en donde hay información que nos llega por todos los medios, que en lugar de proveernos confianza, proveernos paz, lo que hace es que nos crean mucha incertidumbre, angustias y temor. Pero dice la palabra de Dios que eso realmente no proviene de Él. Entonces, mis amadas hermanas, entendiendo que la seguridad es también la sensación de total confianza que se tiene en algo o en alguien, vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y vemos que la Biblia nos enseña cuál es la verdadera fuente de seguridad para la humanidad. Y esta seguridad está en las manos de Dios. Entonces vamos a ver
algunos aspectos que nos van a ayudar a nosotros a ver cómo vivir seguras en las manos de Dios. Habrán muchos aspectos que nos muestran la Biblia, sin embargo vamos a enfocarnos en 3 aspectos que hemos considerado importantes. Y lo primero es tener la seguridad de la salvación. Sabemos que esto es un tema que muchas veces lo vemos, bueno, la seguridad de la salvación, ese es para cuando compartimos acerca del Evangelio de Cristo, pues es precisamente, sabemos que las personas sin Cristo están muertas, hablando espiritualmente, pero cuando nosotros tenemos esa salvación en Cristo, eso nos da a nosotros la seguridad de saber en manos de quién nosotros estamos. Como hija de Dios, entonces, debemos vivir en plena certidumbre de que nuestra vida está segura en Cristo. Si vemos el Evangelio según San Juan, el capítulo 5, versículo 24, vamos a encontrar allí un pasaje que es muy conocido también y que se nos enseña desde nuestros primeros pasos como nuevos creyentes. Y dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es importante poder entender qué es lo que el Señor nos está diciendo. Si cada una de ustedes ya han tenido esa experiencia hermosa de haber entregado su corazón a Cristo, entonces pueden estar seguras de que tienen esa seguridad de su salvación. ¿Qué es lo más importante para Dios? Su alma. Mi alma, el alma del ser humano. Nuestra alma es lo más importante. Encontramos en el Evangelio, según San Marcos, capítulo 8, versículo 36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Entonces esta es una pregunta para reflexionar y nos da a nosotros el convencimiento de que realmente no son los parámetros o los estándares que nos pone la sociedad lo que nos va a dar la seguridad a nosotros, ¿verdad? Podemos tener muchos lujos, podemos tener muchos bienes materiales, pero ¿de qué nos aprovecha si lo más importante, que es nuestra alma, la perdemos? Encontramos entonces, mis amadas hermanas, la importancia de estar clara, ¿verdad?, de esta verdad divina, ya que las promesas de Dios que proveen seguridad son para sus hijos, aquellos que hemos entregado nuestra vida al señorío de Cristo. Nosotros, si hemos entregado nuestro señorío a Cristo, ya no podemos vivir, ¿verdad?, de acuerdo a nuestros propios estándares. Ya no es a mi manera, ya no es a mi manera, es a la manera de Dios, a la manera que Él nos establece a través de su palabra. Y eso es sumamente importante. Entonces nosotros encontramos, ¿verdad?, que lo primero para estar segura en la mano de Dios es tener la seguridad de nuestra salvación en Cristo. En segundo lugar, es importante, si nosotros queremos estar seguras en la mano de Cristo, es llevar una vida de santidad. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie le verá. Y sabemos que Dios es espíritu, pero no vamos a poder ver la gloria de Él manifestada si nosotros no llevamos una vida de santidad. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1, versículos 74 y 75, encontramos que la palabra dice que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él. Y termina diciendo, todos nuestros días. ¿Esto qué significa, mis amadas hermanas? El aspecto de la santidad no es algo automático, es algo que se da en un proceso que conocemos como el proceso de la santificación. Vivir una vida de santidad conlleva este proceso. Esto es el día a día tras día, ¿sí?
Aunque la santificación se usa para cubrir una amplia gama de experiencias espirituales, en este caso, ¿verdad?, a que nos estamos refiriendo, vamos a considerarlo, ¿verdad?, como la práctica de la piedad en la vida del creyente. Es esa práctica. Cuando hablamos de la piedad, es vivir de acuerdo a la normativa de la palabra de Dios, lo que Él nos muestra. Recordando que la palabra de Dios es nuestro manual de conducta, es lo que nos va a guiar a nosotros cómo comportarnos, cómo hablar, cómo relacionarnos con las personas, ¿sí? Y eso en la vida del creyente, y en especial dice que se refiere al proceso mediante el cual la persona que ha sido salva por Cristo progresa hacia la meta de ser como Dios y Cristo. Recordemos también que el ser como Dios, y reitero, Dios es espíritu. Sin embargo, ¿cómo llegamos a ser como Dios? Pues Él nos establece en su palabra aquellos atributos que Él espera sean compartidos. Recordemos que la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza, ¿verdad? Y esa imagen y semejanza no es que igualitos, pero esa imagen y semejanza se refiere precisamente a esas cualidades, a esos atributos que el Señor tiene en sí y que comparte con nosotros, porque hay atributos que son exclusivamente de Él y que no los comparte con nadie, pero en este caso sí. También habremos escuchado algunos estudios donde se habla de tener la mente de Cristo, ¿verdad? Y recordemos que Jesucristo fue 100% humano y 100% divino, de manera que tener la mente de Cristo es considerar que Jesús vivió en santidad. Él fue humano, pero sin pecado. Él no pecó. Entonces, ¿cuál es la meta de nosotros? Es alcanzar la semejanza de Cristo, ¿verdad? Esa es la forma en que el Nuevo Testamento entiende la santificación. Si nosotros vemos en Gálatas capítulo 2, versículo 20, también se nos dice, ¿verdad? Se nos enseña, porque la palabra de Dios es para nosotros, hermanas. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice que lo que ahora vivo en la carne, ¿sí?, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es un pasaje que hay que reflexionarlo y vivirlo. Dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, de manera que ya no es de acuerdo a mi deseo, no es de acuerdo a lo que yo pienso, ¿verdad?, ni a lo que me impone la sociedad. Ahora es de acuerdo a lo que Cristo, porque ya no me pertenezco. Si yo entregué el señorío de mi vida a Cristo, entonces yo debo entender de que ya no me pertenezco. Y es importante, ¿verdad?, poder comprender, como dice aquí el apóstol, y lo que ahora vivo en la carne, mis hermanas, mis hermanos, porque vivimos, Dios nos dio una nueva naturaleza, la naturaleza espiritual, pero la naturaleza humana la tenemos. Y entonces eso es algo con lo que nosotros tenemos que luchar día a día. Pero en la medida en que nosotros nos alimentamos espiritualmente, en esa misma medida nosotros vamos a estar fortalecidos para decirle no a la carne, para decirle no al mundo. Entonces es importante que nosotros podamos vivir esa santidad. Aspectos que son muy importantes para vivir la santidad. Bueno, hermana, pero es muy bonito decirlo, pero ¿y cómo lo hago? Mis hermanos, el Señor nos dejó disciplinas. Él nos dejó la oración. Y Él nos enseñó la oración modelo. Él nos enseñó que la palabra de Dios
es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Él nos dejó la palabra de Dios. Y lo más hermoso que nosotros tenemos, hermanas, es que tenemos la Biblia en el lenguaje de nuestros corazones. Hay muchas personas a nivel mundial que no tienen la palabra, no tienen ni siquiera un versículo de la Biblia en el lenguaje de su corazón. Por eso hay muchos misioneros que están trabajando en otras áreas, dejando su tierra y su parentela, sus comodidades, para ir por amor a esas personas que también necesitan de Cristo. Entonces tenemos la oración, tenemos la disciplina del estudio, la meditación de la palabra, tenemos el ayuno, ¿verdad? Que tiene diferentes propósitos, el ayuno. Con el ayuno no es que le vamos a doblar el brazo a Dios para que haga lo que nosotros queremos, más bien es para doblegar nuestra carne, ¿verdad? Al señorío y a la voluntad de Dios, y con humildad, sencillez de corazón poder acercarnos a Él, pedirle a Él, pero esperar también en la respuesta que el Señor nos tiene, sabiendo también que nosotros siempre buscamos lo bueno, pero que del Señor siempre vamos a recibir lo mejor, porque así es Dios de bueno, así Él es de maravilloso, de amoroso, de misericordioso, que aun cuando nosotros muchas veces le pedimos mal, Él siempre tiene una respuesta correcta, adecuada y la mejor para cada uno de nosotros. Entonces, mis amadas hermanas, ya hemos visto dos aspectos importantes, ¿verdad? Para estar seguras, sentirnos seguras y vivir seguras en la mano de Dios. Lo primero, que es tener la seguridad de nuestra salvación. Y lo segundo es llevar una vida de santidad. Y les digo, mis amadas, no es fácil, pero es negarse al yo. Es cada día decirle al yo no y decirle a Cristo sí. Porque como yo siempre le comparto a mis estudiantes, le comparto a las hermanas en la escuela dominical, yo siempre les digo, Dios es Dios, con nosotros o sin nosotros. Pero Él nos ama tanto que Él nos ofrece mucho, y sus misericordias sobre todo, que son nuevas cada mañana, todo para bienestar de nosotras. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted y yo vivamos seguras en la mano de Él. Muy bien, damos gracias a Dios porque podemos entender también por qué estamos seguras en las manos de Dios. Y ese es el tercer punto que quiero compartir con cada una de ustedes. Muchas veces tenemos las Sagradas Escrituras, pero una cosa es leer la Biblia, es diferente estudiar las Sagradas Escrituras y es diferente meditar y reflexionar. Son aspectos totalmente diferentes y que dependiendo de cada una, asimismo nosotros vamos a tener un nivel de comprensión adecuado de cuál es la voluntad de Dios para la vida de cada una de nosotras. Vamos a tener una comprensión correcta de lo que significa estar seguras en la mano de Dios, de estar segura de cuál es la voluntad, cuál es el plan de Dios para mi vida. Muchas veces yo le he preguntado a algunos hermanos, a algunas estudiantes, siempre les digo, llevan vida devocional y muchas veces no saben dar una respuesta. ¿Qué es eso de vida devocional? Entonces, no, sí, yo leo la Biblia, pero muchas veces solamente la leen, mis amadas, como algo rutinario, como una religiosidad, como, bueno, yo me paro y yo leo la Biblia para sentir bien mi conciencia de que leí la Biblia, o para que Dios vea que yo estoy leyendo la Biblia. Pero realmente dice la palabra de Dios que a Dios no lo podemos engañar. ¿Por qué? Porque Él es Dios soberano y nosotros somos lo que necesitamos cada día, nutrirnos de esa palabra de Dios. Necesitamos nosotros estar seguras de cada
verso de las Sagradas Escrituras en las cuales Dios nos habla acerca de esa seguridad en Cristo. Entonces vemos en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 1, en donde el predicador escribe y él dice: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que el justo y el sabio y sus obras están en la mano de Dios. Y mire que siempre que se cita la Biblia no habla de las manos, sino de la mano de Dios. Y en muchos textos bíblicos se habla de la diestra, hablando, ¿verdad? La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová hace valentía, la diestra de Jehová está sobre sus hijos, sobre su pueblo. Entonces se habla de la diestra, ¿verdad? La mano derecha. Entonces encontramos aquí, ¿verdad?, que más que en el sentido físico, considerando que Dios es espíritu, la mano puede ser usada como una metáfora de la acción, el cuidado y la protección divina. En la Biblia encontramos entonces que la mano de Dios significa algo muy profundo, ¿sí? En todos, la mano de Dios, cuando la mano de Dios se levanta a favor de su pueblo y se levanta en contra de los malos, ¿sí? Y eso nosotros lo podemos ver mucho en el Antiguo Testamento, cómo el Señor levantó su mano a favor de su pueblo y cómo también extendió su mano en contra de aquellos que oprimían a su pueblo. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la mano de Dios, es algo que tiene un significado muy profundo y que nosotros debemos considerar. Es por eso que hablamos de esa seguridad, porque cuando nosotros conocemos qué es lo que significa realmente la mano de Dios y que en ella estamos seguras, entonces nosotros vamos a vivir una vida libre de tantas angustias, de tantos temores. Vamos a vivir más confiadas y sabiendo, hermanas, que esa confianza se transmite, así como las inseguridades se transmiten, la confianza también. Cuando nosotros vemos que la mano de Dios, esta mano invisible e intangible, pero poderosa, vemos que la mano de Dios nos guía. El Salmo 91, versículo 12 dice el salmista: en las manos te llevarán porque tu pie no tropiece en piedra. Y ese es un pasaje que también encontramos, ¿verdad?, que el mismo enemigo, Satanás, citó cuando Jesús fue tentado. Entonces tenemos la seguridad de que el Señor nos va guiando, ¿sí? Su mano nos guía, Él nos anima, su mano, su protección nos anima y fortalece. Isaías 41:10, que es uno de mis pasajes favoritos, dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vemos aquí, ¿verdad? Esa es una seguridad y este es uno de mis pasajes favoritos, ¿verdad? Y lo comparto siempre con todo el que pueda, porque es muy importante saber en las manos de quién nosotros estamos, saber que el hecho de que la mano de Dios esté con nosotros, sosteniéndonos, nos libera del temor, ¿verdad? Porque Él dice: no temas porque yo estoy contigo. La presencia del Señor está con usted. También encontramos en este pasaje, dice: no desmayes, no flaquees, no desmaye. Muchas serán las angustias, dice la palabra de Dios, del justo, pero de todas las librará el Señor. No desmayes. Dice: ¿por qué? Porque yo soy tu Dios. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Él es el que nos da la fortaleza. Y dice en su promesa: siempre te ayudaré,
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces es importante saber y vivir en esa certeza, en plena certidumbre de que la presencia del Señor en nosotros nos sostiene. Él siempre, no dice a veces, Él dice siempre te ayudaré. Él es nuestro ayudador y eso nos da seguridad a nosotras. Siempre te sustentaré. Sustentar, ¿se sabe lo que significa la palabra sustentar? Nos provee de todo, de todo. No solamente nos sustenta físicamente, nos sustenta emocionalmente, Él nos sustenta espiritualmente. Entonces, ¿cómo nos sustenta? Dice, con la diestra de mi justicia. ¿Sí? Estos pasajes nos deben llevar a nosotros a confiar de que en las manos del Señor, en las manos de Dios, estamos seguras. También encontramos aquí, ¿verdad?, entender por qué estamos en las manos, seguras en las manos de Dios. Porque Él nos protege. En el Salmo 138 nosotros encontramos, ¿verdad?, en uno de los versículos donde dice, aunque yo ande en medio de la angustia, dice el salmista, tú me vivificarás. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos y tu diestra me salvará. Qué confianza nos dan estos pasajes de la Biblia. Algunas personas dirán, bueno, pero es que eso era para aquel tiempo. Pero la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. De manera que es la palabra de Dios la que nos va a fortalecer esa confianza. Y una de mis experiencias, cuando yo oro, yo hablo con Dios como converso, ¿verdad? Porque Dios es real. Y yo hablo con Él. Y yo le digo, Señor, en tu palabra, tú me dices esto. Y yo lo creo. Y yo puedo ver cómo Dios me vivifica, cómo me sostiene, ¿sí? Porque Él ha dicho que en medio de la angustia, Él me va a vivificar. En los tiempos que estamos viviendo ahora mismo, hay muchas personas, ¿verdad?, con mucha angustia. Algunos no se atreven a salir. Bueno, hay que ser sabio, hay que ser prudente. Pero viven un temor terrible. Yo pienso que tal vez ya un temor exagerado, que cae en el pánico. Y no es la voluntad de Dios. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes, pero nunca perder la perspectiva de que Dios es fiel en cumplir su promesa. Y que cuando Él dice en el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, eso es una realidad. Y eso usted y yo necesitamos vivirlo, creerlo el día a día. Él dice aquí, extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos. Muchas veces somos productos o de personas, ¿verdad?, que atentan contra nosotros. Muchas veces no de manera física, sino de manera verbal. Personas que el solo hecho de que somos cristianos, de que amamos a Dios, de que llevamos una vida que agrada a nuestro Dios, eso muchas veces incomoda, molesta. Sobre todo cuando trabajamos en alguna empresa o en alguna institución. Gloria a Dios, porque habrán casos en donde la misma y la pura misericordia de Dios permite que las personas vean algo diferente en nosotros y puedan acercarse, ¿verdad? Pero vamos a encontrar a cualquier cantidad de personas que no actúan así, sino que les molesta. Pero cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y sabemos que la palabra de Dios nos dice que la luz y las tinieblas no comparten nada, entonces no nos debemos angustiar, no nos debemos afligir por aquellas personas, porque aquí tenemos una promesa hermosa de que Dios extenderá su mano contra la ira
de nuestros adversarios, ¿verdad? Y dice, y su diestra me salvará. Y tenemos que apropiarnos de eso y hacerlo de una manera muy personal. Y a manera de conclusión, mis amadas hermanas, deseándole muchas felicidades en esta semana que celebran la Semana de la Mujer. Tenemos que la palabra de Dios nos dice en Isaías 14:27, si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? El Señor es soberano. No hay nada ni nadie que detenga lo que ya Él tiene planificado. Por eso, mis hermanos, muchas veces, si las cosas no salen como nosotros queremos, como nosotros pensamos, descansemos en las maravillosas, tiernas y al mismo tiempo poderosas manos de nuestro Dios. Esforcémonos por estar seguras, ¿verdad?, de nuestra salvación. Creemos que la salvación no se pierde, pero cuando el Señor dice que debemos cuidarla, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que debemos vivir esa vida de santidad. Entonces vivamos en santidad, honrando a Dios en todo tiempo. Como dice su palabra, es mejor agradar a Dios que a los hombres, ¿verdad? Tengamos plena convicción de estar seguras en las manos de Dios. El Señor dice, ¿verdad? Y volvemos al pasaje con el cual iniciamos. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Con este solo versículo, usted puede hacer, ¿verdad?, una lista de cosas que el Señor dice y que le pueden dar mucha confianza a usted. Primero, nosotros como ovejas de su prado, dice, mis ovejas oyen mi voz. De manera que usted que ha entregado su vida a Cristo, siempre usted va a escuchar la voz del Señor. Porque si no escucha la voz del Señor, entonces hay una luz roja, ¿verdad?, que indica que hay que estar seguro si realmente tuvimos un encuentro genuino con Cristo. Porque Él dice que sus ovejas oyen su voz y Él las conoce. Pero también dice que sus ovejas le siguen a Él. Entonces sigamos, ¿verdad?, a nuestro Señor. Dice, y yo les doy vida, pero no cualquier vida. Él nos da vida, pero vida eterna. Nos da la promesa, dice, y no perecerán jamás. ¿Por qué? Porque solamente en sus manos nosotras estamos seguras. Y dice que nadie las arrebatará de mi mano. Esa es una promesa, mis amadas hermanas, y Dios no miente. Dios cumple su palabra. Que este sea un tiempo en el cual podamos cada una meditar en lo que significa estar seguras en la mano de Dios y cada día anhelar, buscar. No es fácil, pero siempre recordemos que nosotras en nuestra humanidad no podremos hacer nada sino por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cada día, tan pronto nos levantamos de nuestra cama, de descansar durante la noche, levantar nuestras manos y decirle a nuestro Dios, gracias Padre, y al Espíritu Santo que nos guíe, porque Él es la promesa de guiarnos a toda verdad. Que el Señor me las bendiga abundantemente y que este sea un tiempo de refrigerio, de gozo, en medio de toda esta situación que estamos atravesando. El Señor sigue en su trono y reina. Que el Señor me las bendiga rica y abundantemente. Oramos.
Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu fidelidad. Señor, ponemos en tus manos cada una de mis hermanas que han escuchado, Señor, este mensaje. Tú las conoces a cada una por nombre. Tú conoces sus necesidades. Señor, confórtalas. Señor, que ellas puedan sentir esa confianza, esa seguridad de estar en tus manos. Y que allí están seguras. Y que nadie las arrebatará de allí, de tu mano, Señor. Bendícelas. Bendícelas, Señor, en cada una de las áreas de su vida, para que ellas también sean un instrumento de bendición para otros. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Bendiciones, mis hermanas. Que el Señor me las guarde rica y abundantemente.